Eli les habla y hoy vamos a hablar acerca de las cejas y las pestañas. Pero antes de empezar, le quiero enviar saludos rápidamente a Carmen Orellana y a Angie. Ellas me enviaron sus capturas de pantalla mostrándome que habían activado la campanita de mi canal. Si quieres estar en esta parte de los saludos, envíame una captura de pantalla en donde yo pueda mirar que tú activaste la campanita de mi canal a través de mensaje privado en mi Instagram. Siempre te lo dejo aquí debajo para que me sigas. En fin, muñecas, como les dije, hoy vamos a hablar acerca del crecimiento de las pestañas y las cejas. En mi caso, yo tengo poquita de ambas. Por ejemplo, tengo el vellito de las cejas, sí que lo tengo un poquito grueso, pero mi problema es que es cortito, así que mi problema de pestañas es obvio. No sé si lo alcanzan a ver de lado, de frente, como sea, no se nota que tengo muchas pestañas. En cuanto a las cejas, incluso algunas de ustedes me han dicho que me la pinte, que no sé y no sé cuánto. La verdad es que yo no soy muy dada al maquillaje, por eso es que no me las pinto, pero esta es prácticamente toda la ceja que tengo. Vamos a empezar primero con algunos remedios para las pestañas. El primer remedio se trata de esto que ven acá, que es la vaselina. Esto lo encuentran en cualquier tienda que vayan, bueno, por lo menos aquí en mi país. En las tiendas por departamento ustedes la encuentran fácilmente. Creo que también en la farmacia está la vaselina de todos los tamaños, gustos, sabores, colores y marcas. La vaselina es tan buena porque obviamente es como grasosita, entonces eso le da esta sensación de grasa que necesitan las pestañas y a su vez entonces las humecta. Esto lo necesitamos en el caso de que tu muñeca utilices frecuentemente máscara para las pestañas, porque las máscaras terminan resecando muchísimo, pero muchísimo las pestañas. Quizás ustedes mismos lo notan, porque en mi caso yo lo he notado que cuando, las pocas veces que me he untado máscara, que cuando me la quito, al ratito las pestañas se sienten como reseca y a veces hasta un poquito duras. Entonces la vaselina viene al rescate para eso, precisamente para humectarte las pestañas, y al final el resultado va a ser que como tenemos pestañas más humectadas y bien grasositas, van a estar mejor cuidadas porque no se van a debilitar, así que no se van a caer y las pestañas van a crecer muchísimo más sanas. La forma de utilizar la vaselina para esto es muy fácil. Simplemente pueden tomar un rímel viejo que tengan, lo lavan, no le van a dejar eso negro, este todavía lo tiene, no está lavado. Lo que van a hacer es que van a tomar un poquito de vaselina con esto y lo van a untar en las pestañas como si fuera su rímel normalmente. Pero no se compliquen tanto la vida, muñecas. Si no tienen uno viejito de esto o uno nuevo o lo que sea, simplemente tomen un poquito con el dedo y se lo ponen suavemente acá, recuerden, suavemente, porque si lo hacemos muy bruscamente vamos a arrancar algunas pestañas. Lo pueden hacer en la noche, dormir con esto puesto y en la mañana retirarlo con agua normal. Un segundo remedio para las pestañas es el aceite de oliva. El efecto del aceite de oliva es parecido al de la vaselina. Lo que hace es que humecta y previene la caída de las pestañas, es decir, las fortalece. Porque ya saben lo que dijimos antes, que las puedes resecar con las máscaras, no mencioné el ambiente, la suciedad, la contaminación, todas estas cosas pueden terminar debilitando y resecando nuestras pestañas, al igual que nuestro cabello, así que vamos a humectarla un poquito, ya sea con la vaselina o con el aceite de oliva. Esto también es muy fácil de untar, solamente vamos a utilizar esto que aquí le decimos hisopo, no sé cómo le dicen en tu país, estoy curiosa ahora que lo digo, díganmelo aquí debajo en los comentarios. ¿Cómo le llaman a esto en sus países? En fin, lo que vamos a hacer es que vamos a untar un poquito de aceite en esto, lo vamos a untar con un poquito de aceite de oliva y entonces lo vamos a untar acá en las pestañas con cuidadito, sobre todo en la raíz, en el crecimiento de las pestañas. Esto lo vamos a hacer en la noche, también vamos a dormir con este aceite puesto en las pestañas. Van a notar que se absorbe rápidamente, porque eso sucede con los aceites naturales. Es una manera de darse cuenta si el aceite es de verdad natural y no una mezcla ahí medio extraña, porque la piel o cualquier cosa donde se la unte en el cuerpo la va a absorber rápidamente. En fin, duerman con esto puesto en la noche y en la mañana la retiran con agua normalmente. Hoy olvidaba, si no tienen de esto, de los hisopos, también una vez más recurran a sus deditos y entonces lo hacen así despacito y se lo untan despacito, como dice la canción. En fin, seguimos. El tercer remedio tiene que ver con esto que está acá, esta cosita blanca que ponen las gallinas normalmente, llamada huevo. Vamos a utilizar la clara del huevo de la siguiente manera. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente, en pobreza total, para el cabello yo utilizaba la clara de huevo, es decir, para rizarlo, para que se mantuviera sin frizz, utilizaba la clara de huevo. No sé, pero yo creo que aquí en mi país eso es algo muy normal, o por lo menos en la época que yo era adolescente, eso yo lo hacía, veía que varias de mis amigas también lo hacían. Si eres de República Dominicana, dime si has utilizado la clara de huevo para rizarte el cabello. Dímelo aquí debajo en los comentarios. Estoy curiosa por saber si yo era la única o si mis amigas y yo éramos las únicas que lo hacíamos. En fin, este cuentazo se los digo del cabello y todo eso,
porque en realidad el mismo efecto que hace la clara de huevo en el cabello, que es darle más brillo, fortalecerlo debido a las proteínas que contiene la clara del huevo, ese mismo efecto, muñecas, también les va a dar a ustedes en sus pestañitas. Lo que va a hacer es que la proteína que contiene la clara del huevo les va a dar como más volumen, las va a hacer crecer más fuerte las pestañas, e incluso si es necesario creo que les va a dar brillo. ¿Será posible que las pestañas también tengan brillo? En fin, se van a ver como más voluminosas y negras las pestañas utilizando la clara de huevo. Miren, lo que vamos a hacer con esto es, yo creo que ni siquiera es necesario separar la clara de huevo con la yema, porque vamos a utilizar un poquito solamente de la clara, no sé qué harías con el huevo restante, pero en fin, lo que vamos a hacer es que con un hisopo de este o con el dedo, recuerden, no se compliquen la vida, vamos a tomar un poquito de la clara del huevo y lo vamos a untar en la pestaña. Eso sí, muñecas, que vamos a cuidar de que no haga contacto con la parte interna del ojo, es decir, que no se nos entre en el ojo porque no nos va a gustar. Al final vamos a durar con esto solamente unos 10 minutos, así que lo puedes utilizar en el día, en la noche, en la tarde, a la hora que te dé la gana o a la hora que tengas tiempo, mejor dicho. Te lo vas a untar y lo vas a dejar allí por 10 minutos y luego lo vas a retirar con agua normalmente. Ahora vamos a aprender algunos remedios también para tener pestañas bonitas y más gruesas y abundantes. Que esa es la moda ahora mismo, muñeca, utilizar las pestañas, las cejas. ¿Qué pestañas? Ya hablamos de las ya me estoy enredando totalmente. El primer remedio es el aceite de coco. Miren, este está ahora mismo en estado sólido porque lo acabo de sacar de la nevera, pero normalmente su estado natural a temperatura ambiente es aguadito. Así que si no lo tienes aguadito en el momento, lo que puedes hacer es tomar un poquito de aceite de coco y calentarlo en el microondas unos segundos. Creo que unos 15 o 20 segundos bastarán. El aceite de coco, por supuesto, contiene esa grasita que es buena para humectar. Y ya saben que la vitamina E, tanto para la piel como para el cabello, es buenísima porque ayuda a fortalecerlo. Perdón si en algún momento digo pestañas cuando estoy hablando de las cejas, es que tengo los cables cruzados ahora mismo. Lo que vamos a hacer es humedecer un poquito del algodón, entonces lo vamos a untar acá. Esto entonces, después de utilizarlo, vamos a hacer un poquito de masaje acá para que entonces el aceite se absorba mucho mejor y lo vamos a dejar toda la noche untado. Una vez más, muñecas, van a ver que el aceite, si es natural por supuesto, se absorbe rápidamente, así que no hay ningún problema. No creo que vayan a manchar sus sábanas ni nada por el estilo. Y seguimos con las pestañas, con las cejas. El segundo remedio tiene que ver nuevamente con esta cosita blanca que ven aquí, que es el huevo, pero ahora vamos a utilizar la yema. Ahora sí que vamos a necesitar, muñecas, separar la yema de la clara. Les voy a decir ahora por qué, pero antes les voy a decir cuáles son los beneficios de utilizar la yema en tus cejas. Miren, una gran cantidad de las proteínas que contiene el huevo también está en la yema, así que esto, al igual que le beneficia a las pestañas, también esto le beneficiará aquí a las cejas. Miren, las proteínas y minerales que contiene la yema del huevo va a evitar que tus cejas o tus cejas se debiliten y que por ende entonces terminen cayéndose, y así vamos a tener una abundante melena aquí en las cejas. En fin, muñeca, lo que vamos a hacer es, como les dije, ya vamos a separar la clara del huevo y entonces, la clara de la yema, y entonces la yema la vamos a batir para que quede así cremosita. Después lo que vamos a hacer es tomar o un hisopo, como ya les dije anteriormente, me gustaría saber cómo se llama en su país, o un poquito de algodón si no tiene, o simplemente no se compliquen la vida y utilicen su dedito, y lo vamos a untar acá también en las cejas. Esto lo vamos a dejar actuar por 20 minutos, muñecas, y después lo vamos a retirar como normalmente lo haríamos con agua. Este es el único remedio que vamos a utilizar 2 veces a la semana. Todos los remedios que anteriormente les dije, tanto para la pestaña como para las cejas, todos lo pueden utilizar en la noche, no hay ningún problema, todos los días, pero este de la yemita del huevo lo pueden utilizar si desean solamente 2 veces a la semana. Y ya por último, muñecas, otro remedio también que pueden utilizar para acá, para las cejas, es la leche. Si cualquier leche que tengan en casa pueden utilizarla, ya sea entera, sin grasa, sin lactosa, cualquiera. La leche es buena para esta parte también de acá porque contiene grasas y proteínas que te ayudan a fortalecer tus cejas y que crezcan entonces más bonitas y más abundantes. Una vez más vamos a utilizar uno de estos dos, o el hisopo o un pequeño algodón o
tus deditos simplemente. Entonces sumergen un poquito de leche, cualquiera de estas tres opciones. Entonces te la untas la leche y das un pequeño masaje para estimular esa área. La dejas actuar durante unos 20 minutos y después la retiras con agua. Ahora, muñecas, unos pequeños consejitos a tener en cuenta. No sirve de nada que ustedes hagan estos remedios si no cuidan sus pestañas y sus cejas. Cuando se maquillen, desmaquíllense. No se duerman con el maquillaje puesto, tanto en las pestañas como en las cejas, porque esto lo que va a hacer es debilitarlas a ambas y entonces se van a resecar también y no van a tener ni un pelo tanto en los ojos como en las cejas. Hasta aquí el video de hoy, muñecas. Espero que te haya gustado. Recuerda comentarme aquí debajo cómo le llaman a esto en tu país, porque a las que me contesten esta pregunta, entonces les voy a estar dando su corazoncito. También recuerda darle dedito arriba y compartir este video porque me estaría ayudando muchísimo. Hoy estoy solita, muñecas, grabando, así que no van a escuchar a esa segunda voz despidiéndose junto conmigo. Así que nos vemos en el próximo video. Bye, muñecas.